Hey, Corea.
Alumnos, buenos días. Ya son las 7:08 exactamente de la mañana. Así es que vamos a empezar con la presentación del tema del día de hoy. Creo que faltan 4 alumnos incorporarse aún, pero ya voy empezando porque he esperado un tiempo prudencial. Aproximadamente el tiempo son 10 minutos de espera, ¿ya? Para inicio de la presentación. Así que voy a presentar la clase de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de enfermedades ocupacionales respiratorias y vamos a hablar de bronquiectasias. Entonces, los objetivos principales son conocer las enfermedades pulmonares de origen ocupacional más frecuentes en nuestro medio, asimismo conocer cuáles son las manifestaciones y características clínicas radiológicas de estas enfermedades ocupacionales. Tenemos que entender para eso la etiogenia de la enfermedad, la fisiopatología, también lo mismo con las bronquiectasias, y a su vez tenemos que saber cuáles son las herramientas diagnósticas, clínicas, y cuál es la estrategia terapéutica para el manejo de pacientes con bronquiectasias. Entonces, iniciando por enfermedad ocupacional pulmonar, antes de definir como tal esta enfermedad, tenemos que saber qué es una enfermedad ocupacional. Una enfermedad ocupacional es la que es producida a consecuencia del trabajo realizado. En general y de forma habitual van a obedecer a la constancia y al tiempo de exposición que tenga el empleado a estos agentes etiológicos que están presentes en el ambiente y que van a provocar en algún momento de su vida una alteración, la cual va a ocasionar un daño de forma irreversible y que puede ser progresiva en su vida, ¿no? Y sobre todo definiendo la enfermedad respiratoria en la función respiratoria. Tiene como requisito ser consideradas como tales, ¿no? En las legislaciones respectivas. Actualmente en nuestro país existe ya una área ya establecida dentro de las empresas que van a ver a los trabajadores y pueden determinar si los pacientes cursan con una enfermedad ocupacional y expedirles, si fuera el caso, un certificado de incapacidad debido a la exposición laboral que han tenido durante el tiempo que han trabajado en la empresa. Entonces, eso está legislado en nuestro país también. Con respecto a la enfermedad pulmonar ocupacional, para definir esto como tal, debe existir una afectación bronquial, alveolo intersticial o pleural, que va a ser secundaria a la exposición del empleado al material particulado que está en el ambiente. Este material pueden ser vapores, gases o humos en el lugar de trabajo. En países en desarrollo, ¿cuáles son estas enfermedades que existen actualmente? Tenemos el asma, tenemos también EPOC de origen ocupacional, tenemos neumonitis por hipersensibilidad, neumoconiosis, síndrome de sensibilización química múltiple, fiebre por humos tóxicos, fiebre por metales, bronquiolitis, distrés respiratorio agudo y edema pulmonar. Dentro de la clasificación de enfermedades pulmonares ocupacionales por el agente causal y de acuerdo a la forma de presentación, tenemos que por el agente causal van a ser originados por polvos inorgánicos, por polvos orgánicos y por gases, vapores químicos. Dentro de los polvos inorgánicos tenemos aquellos polvos que son fibrogenéticos, que van a generar enfermedad pulmonar intersticial con el tiempo. Esas enfermedades tenemos producida por el sílice, los silicatos y el asbesto. Los polvos no fibrogenéticos, tenemos al polvo de carbón, que es producido pues por la enfermedad del carbón, de los mineros, el grafito, el hierro, el óxido férrico y otros como el estaño y el bario, ¿no? El carburo también de tungsteno y el circonio. Polvos inorgánicos como metales, tenemos el cadmio, el berilio, el tungsteno, el cobalto, y fibras minerales artificiales tenemos las fibras de aislamiento térmico que se utilizan en varias empresas mineras, filamentos continuos y fibras cerámicas. Polvos orgánicos tenemos
antígenos de actinomicetos, ¿no? Que lo podemos encontrar ¿dónde? En las granjas, ¿no? Los que se encargan pues de criar pollos en las granjas de animales pequeños, ¿no? Como en los cuyes, ¿no? Tenemos la vagasosis, enfermedad de trabajadores del aire acondicionado, y también tenemos las enfermedades producidas por humidificadores. Dentro de antígenos aviarios tenemos pues a los criadores de palomas. Otros antígenos tenemos a la tuberosis y la secuosis, que es producida por antígenos de hongos. Proteínas y enzimas vegetales y animales nos pueden ocasionar asma ocupacional. Dentro de los gases tenemos el amoníaco, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno. Muchos de estos gases son utilizados en la industria de la limpieza, ¿no? Tenemos el ácido clorhídrico gaseoso también, el gas, el cloro, el ozono e hidrocarburos. Por su topografía, como había mencionado, para definir enfermedad pulmonar ocupacional debe haber afectación de estructuras pulmonares ya establecidas, como los bronquios, el mismo parénquima y la pleura. Entonces, por la afectación bronquial, lo que vamos a tener como resultado por la exposición es una bronquitis crónica, asma y cáncer pulmonar. Ahora, en cuanto a la afectación parenquimatosa, tenemos el enfisema, la neumonitis por hipersensibilidad, que es considerada también dentro de la clasificación de enfermedades pulmonares intersticiales. Tenemos la enfermedad pulmonar granulomatosa difusa, la fibrosis pulmonar secundaria a exposición laboral, bronquiolitis obliterante. Dentro de la afectación pleural, lo que podemos encontrar son engrosamientos y calcificaciones pleurales, también derrame pleural y mesotelioma. Bien, entonces, otra de las enfermedades que nosotros vamos a ver de origen ocupacional que afectan el sistema respiratorio están las neumoconiosis, ¿no? Causadas por polvos minerales. Esto, como les había mencionado, dentro de este grupo están la silicosis, las antracosilicosis y la asbestosis. Y tenemos, en fin, toda esta serie de enfermedades que son producidas por la exposición laboral y son definidas, ¿no? Lo que va a producirse al final es una fibrosis silenciosa que con el tiempo va a generar más sintomatología. En un inicio es asintomática, pero hay progresión y hay irreversibilidad porque los daños que se producen van a estar en relación a la cuantía de la exposición y al tiempo de la exposición del trabajador. Bien, tenemos acá, para poder nosotros definir la neumoconiosis, debemos de saber primero que dentro de la clasificación de enfermedad pulmonar intersticial difusa, tenemos tres grandes grupos. Tenemos la neumonía intersticial idiopática, tenemos la neumonía intersticial de causa conocida y tenemos otras enfermedades que están dentro de la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Entonces, dentro de la neumonía intersticial idiopática tenemos la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía intersticial no específica, y bueno, tenemos otras enfermedades que ya son consideradas y las vamos a tratar en la siguiente clase, dentro de la clasificación de enfermedades pulmonares intersticiales. Y como ustedes están apreciando, la neumoconiosis forma parte de esta clasificación y es considerada parte de este gran grupo de enfermedades, pero de causa conocida. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la neumoconiosis? Es la acumulación de polvo en los pulmones y va a ocasionar este acúmulo de polvo que está en relación al tiempo y a la cuantía, va a ocasionar reacciones tisulares provocadas por la presencia de estas partículas. Entonces, el polvo es al final lo que va a generar la enfermedad. ¿Y qué es el polvo? Es un aerosol compuesto por partículas inanimadas sólidas, ¿no? Entonces, la principal causa de neumoconiosis a nivel mundial siempre va a ser la exposición laboral. Esto ya está definido y tenemos para eso la clasificación que se ha hecho en medicina ocupacional. Tenemos las guías mundiales, tenemos la guía de la Organización Internacional de Trabajo que lo define como tal. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente tenga neumoconiosis? Para ello yo tengo que saber su historia ocupacional y tengo que saber
cuál es el tiempo que ha trabajado el paciente en un área de riesgo o en una labor de riesgo. Entonces, si nosotros vemos ahí este gráfico, estamos viendo el eje de abscisas y de coordenada, donde estamos viendo ahí el tiempo, ¿no? 0, 10, 20, 30 años, y vemos en el otro la cantidad, ¿no? De miligramos por milímetro cúbico de las partículas a las que estuvo expuesto el paciente. Entonces, esta gráfica nos quiere decir que si el paciente estuvo expuesto a más cantidad de partículas durante su trabajo, tiene mayor riesgo de que con el tiempo, aproximadamente después de 20 años de esta gran exposición laboral, pueda desarrollar neumoconiosis. ¿Cuáles son las principales neumoconiosis que nosotros tenemos en nuestro ambiente? Tenemos la asbestosis, tenemos silicosis, tenemos la neumoconiosis de trabajadores del carbón, y desde el punto de vista de la salud pública actualmente son producidas siempre por el hombre, ¿no? Por la actividad que se realiza y sobre todo en nuestro país, que es un país minero, tenemos un país en el cual hay mucha minería ilegal y hay mucha extracción de mineral de forma ilegal. Entonces, a eso está relacionado pues a una enfermedad producida por el hombre. Se puede evitar, sí, cuando hay tenemos que irrumpir, tenemos que romper la cadena, ¿no? Alejarnos de ese ambiente donde están estas partículas. ¿Cuáles son otras neumoconiosis? Tenemos el aluminio, el antimonio, el bario, el grafito, el hierro. También tenemos a los que trabajan en la industria del papel, ¿no? El caolín, que va a producir también neumoconiosis, la mica, el talco, ¿no? Que se utiliza bastante para poder, en la industria de las cerámicas. Tenemos las neumoconiosis de polvo mixto, vicinosis, que eso es producido por la industria del algodón, pero no es tan frecuente, o sea, no es muy usual verlo, y tiene un patrón totalmente diferente. Dentro de la hitopatiogenia, tenemos acá que valorar factores dependientes del agente inhalado y los factores dependientes del sujeto. Entonces, ¿cuáles son los factores dependientes del agente inhalado? Tenemos que ahí valorar el diámetro de esta partícula, ¿sí? Tenemos que ver cuáles son las propiedades físico-químicas que también tenga esta partícula. Entonces, dentro del diámetro lo que tenemos que ver que mientras más pequeño sea el diámetro de las partículas, mayor probabilidad de quedarse e ingresar hasta los bronquiolos terminales y hasta la vía aérea final, que son los alveolos, ¿no? La vía aérea pequeña. De forma general se van a quedar ahí en una primera instancia. Estoy admitiendo, ya está. Entonces se van a quedar en una primera instancia estas partículas en estas áreas finales de la vía aérea y no van a generar sintomatología en un inicio. Se van a quedar ahí y por definición van a ir acumulándose de acuerdo a la exposición que tenga el paciente y van a generar con el tiempo lesión a nivel epitelial. Entonces, también ahí tenemos que valorar qué tipo de fibras son las que pueden provocar mayor enfermedad pulmonar ocupacional de acuerdo a la longitud que tenga y al diámetro de las mismas, ¿no? Entonces, el amianto, que es el asbesto, ¿no? Y las fibras minerales artificiales tienen una longitud que es considerable, ¿no? De 10 a 20 a 30 micras, ¿no? Por 5 micras de diámetro. Son fibras un poco más largas y tienen un diámetro más ancho. Y esas son fibras que al ingresar, pues sí, generan mayor lesión, sobre todo a nivel pleural. Dentro de las fibras, de todas estas fibras minerales artificiales, vamos a encontrar que tienen sílices, silicatos, hay fibras de aislamiento, filamentos continuos y fibras cerámicas. ¿Y cuáles son las propiedades físico-químicas que van a estar en relación a la reacción de lesión y de destrucción del epitelio pulmonar? Tenemos ahí que valorar la capacidad fibrogénica que tengan estas partículas, ¿no? Y la solubilidad que tengan a nivel celular. O sea, mientras más solubilidad genera, pues mayor lesión va a generar a nivel pulmonar. ¿Cuáles son los factores dependientes del sujeto? Ahí tenemos que valorar
dentro de estos factores, las condiciones propias del individuo son características netamente intrínsecas del individuo, que el paciente tenga una predisposición a desarrollar estas enfermedades de acuerdo a la exposición. Entonces, para eso tenemos que tomar en cuenta los mecanismos de defensa con los que cuente pues el sujeto y la respuesta inmune que él va a tener. Hay pacientes que no tienen un sistema inmune apropiado o que tienen una ya predisposición a desarrollar estas enfermedades de forma rápida. Muchas veces no van a esperar 20 años, sino que la enfermedad puede desarrollarse antes, ¿no? Y eso está en relación a la predisposición que tiene el paciente de acuerdo a su sistema inmune, ¿no? Entonces, estas características y esta respuesta que tenga el sujeto va a ser dosis dependiente y va a estar en relación a la duración de la exposición y a la concentración que tenga el material en ambiente. Y esto es importante mencionar la concentración del material porque cuando los pacientes trabajan en estos ambientes, estas partículas se van a quedar dispersos en el ambiente, o sea, de forma permanente van a estar expuestos a estas sustancias y pues permanentemente van a estar dispersas en el ambiente. Entonces, ¿cuál es la teoría inmunológica de la neumoconiosis? Que nos dice que para esto va a haber una alteración a nivel de celular. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando ingresan estos agentes, estas partículas o aerosoles o polvos, pues va a generar una reacción del macrófago. El macrófago va a empezar a trabajar para poder evitar que estas partículas generen lesión y una respuesta inflamatoria excesiva. Entonces va a llegar un momento en que se va a pasar sobrepasar la capacidad que tiene el macrófago de poder autolimitar el avance o la lesión que puedan generar estas partículas. Ya no va a cumplir la función pues de degradar estas sustancias. Se van a liberar enzimas lisosomales, ¿no? ¿Qué va a pasar? Al tratar de contrarrestar esta lesión y ya al no poder hacerlo, se va a generar una respuesta inflamatoria y se va a producir la liberación de sustancias como la interleucina 1, esto a través de los linfocitos, ¿no? Y a la final la respuesta va a ser tan excesiva que va a degenerar la producción de radicales, van a generar mayor lesión y necrosis a nivel celular, a nivel bronquial, va a haber una alteración también de la barrera de protección que tenemos a nivel de la vía aérea, a nivel bronquial vamos a ver que los hilos se van a alterar y va a generar una alteración bastante importante, a nivel de la membrana alveolo-capilar va a haber un engrosamiento de esta membrana alveolo-capilar, por el depósito de estas sustancias que van a generar fibrosis de la membrana. Por lo tanto, va a verse alterado la difusión de aire en la membrana debido a este engrosamiento que al final es traducido como fibrosis, ¿no? Entonces va a haber un exceso de fibras colágenas y al final también va a haber una necrosis que va a generar mayor lesión y esta va a ser de forma permanente y con el tiempo va a degenerar en mayor sintomatología. Para el diagnóstico tenemos que tomar en cuenta los criterios aceptados para definir neumoconiosis. Tenemos que tener en cuenta los criterios básicos, la exposición ocupacional suficiente, la radiografía de tórax positiva para neumoconiosis, y en el caso de faltar alguno de los anteriores tenemos que realizar una biopsia pulmonar. En el caso de la silicosis, esta es una neumoconiosis de tipo fibronodular que va a ser causada por la inhalación de polvos respirables que van a contener sílice, ¿no? Que es el sílice libre. Para esto ya la Agencia Internacional para Investigación del Cáncer ha clasificado ya el sílice como carcinogénico. Entonces, es una enfermedad, si bien es cierto, es una neumoconiosis, pues
genera cáncer, ¿no? En pacientes que estén predispuestos, no en todos. En algunos solamente va a generar la silicosis como tal, los típicos silicomas que vamos a ver con el tiempo, pero en algunos pacientes que tengan predisposición, donde haya alteraciones a nivel genético, pues se va a generar cáncer. Tenemos ahí que se va a encontrar también el sílice en otras formas. Tenemos la forma cristalina en cuarzo, cristobalina, tridimita. En la forma morfa tenemos el ópalo, la tierra de diatomeas, que no es una forma tan frecuente. El sílice libre, ¿no? Es la que no está combinada con ningún otro elemento. Y este sílice libre es el que va a ocasionar pues la enfermedad, la silicosis, ¿no? Entonces, el cuarzo es un ejemplo de sílice libre, ¿no? De los que trabajan en la industria, pues, de construcción, del cuarzo netamente, ¿no? Entonces, este sílice libre se va a cristalizar, ¿no? Y eso es lo que se va a depositar a nivel pulmonar, ¿no? A nivel de la vía aérea terminal. Y eso es lo que va a generar fibrosis al cristalizarse. Entonces, la inhalación del polvo con este sílice libre va a generar, pues, al final la silicosis, una neumoconiosis bastante importante con deterioro de la función pulmonar. ¿Cuáles son las ocupaciones de riesgo? Tenemos a los albañiles, a los operadores de maquinaria pesada, a los operadores de chancado de minerales, trabajadores de pulido, operadores de maquinaria minera, perforadores de rocas y arenadores. Tenemos aquí las características, ¿no? Podemos tener dos presentaciones de la silicosis simple o crónica y tenemos que valorar para eso el tiempo en el cual el paciente empieza a desarrollar los síntomas. Entonces, esta característica de silicosis se va a presentar eh, luego de una exposición mayor a 20 años, ¿no? ¿Cuál es el mínimo tiempo que se ha reconocido a nivel mundial para que el paciente presente la silicosis? Es de 8 años, tomando en cuenta la predisposición que tenga el paciente. Pero habitualmente, según se había presentado en la primera gráfica de tiempo y la cantidad de partículas, pues es aproximadamente 20 años, ¿no? Que el paciente empieza a desarrollar la enfermedad. ¿Cuáles son los tipos de silicosis que vamos a encontrar? Tenemos la silicosis simple o micronodular y la complicada, ¿no? La simple o micronodular tenemos hasta 10 milímetros, son unas micronodulaciones de ese tamaño, ¿no? Bien definidas, generalmente la afecta en lóbulos superiores. Entonces, recordar ahí que la silicosis tiene una afectación a nivel de lóbulos superiores, es bilateral y va a generar también calcificación. Y la silicosis complicada ya es la que va a generar fibrosis pulmonar maligna, ¿no? Una fibrosis progresiva. A menudo en las etapas iniciales de la exposición el paciente a tener un periodo asintomático. Posteriormente ya va a presentar disnea, la cual va a ser progresiva. Va a presentar insuficiencia respiratoria crónica y si no es atendido adecuadamente puede tener complicaciones como el cor pulmonar. Entonces, ¿cuáles son las características que vamos a encontrar en un estudio de función pulmonar en estos pacientes? Vamos a encontrar un patrón restrictivo y a la vez obstructivo. Inicialmente encontramos obstrucción. ¿Por qué? Porque las partículas se van a de los bronquios inicialmente, ¿no? Y van a empezar a acumularse, y por el efecto acumulativo de estas partículas y por la cristalización, van a generar, pues, posteriormente, con los años, fibrosis, dejando de ser ya un patrón obstructivo y convirtiéndose el patrón en restrictivo. Entonces aquí tenemos las características radiológicas de la silicosis. Si nosotros estamos viendo estas placas, estamos viendo el parénquima derecho, el parénquima izquierdo, y vemos que tiene un patrón micronodular bastante característico que está comprometiendo las áreas suprales, ¿no? A nivel iliar bilateral. Miren esos ilios, ¿no? Que están bien gorditos. Tenemos ahí el corazón
y en la parte superior se ven así como unas nodulaciones, esos son los hilios pulmonares, pero vemos que están muy engrosados esos hilios y hay múltiples microcalcificaciones. Esas son las características pues de la silicosis, ¿no? Y en la parte superior ya vemos que están formándose nódulos un poquito más grandes, ¿no? Porque estamos viendo que la afectación general es en los lóbulos superiores. Entonces estamos viendo acá un patrón micronodular bilateral y que hay compromiso iliar y de lóbulos superiores. Esta es la silicosis complicada. Ay, no lo pude arreglar ya. Bueno, pero tenemos acá la radiografía donde estamos viendo que aquí las lesiones son muy grandes. Como estamos viendo, ya tenemos un patrón nodular, o sea, las lesiones se han confluido, ¿no? Y se han formado estas lesiones grandes nodulares que son los llamados silicomas. Entonces, cuando vemos estos pacientes y llegan a la emergencia, estos pacientes nos dan el referente, ¿no? De haber trabajado en una área de bastante riesgo, ¿no? O en la industria de construcción y llegan por visiva, tos, cuando ellos botan la flema de un color grisáceo, ¿no? Y eso está en relación pues a la exposición, esa es la característica de los pacientes. Entonces cuando vemos esta afectación, siempre hay que preguntar la historia ocupacional. La característica es como vemos, ¿no? Tiene una afectación bilateral de predominio de lóbulos superiores, está formada por lesiones que confluyen, ¿no? Y como estamos viendo, también hay unas áreas de tracción. Si ustedes ven el pulmón derecho, el parénquima derecho, ¿no? Estamos viendo que hay tracción, ¿no? Esa letular que estamos viendo grande está traccionando, ¿no? Como jalando el diafragma para arriba, ¿no? Está traccionando. Hay un efecto de tracción y eso también altera la función pulmonar del paciente. Las lesiones pequeñas generalmente desaparecen y vemos lo que estamos viendo, ¿no? Una afectación bastante severa. En el caso de la silicosis aguda, podemos ver casos de silicosis aguda, ¿no? El paciente ya tiene el diagnóstico. A ver, espera un momento, por favor.
Ya, chicos, disculpen, tenía una emergencia. Entonces, vamos a seguir. A ver, entonces nos quedamos en la parte de silicosis aguda, ¿no? Entonces, clínicamente, esta va a ser rápidamente progresiva. Ya tenemos que valorar aquí el paciente, el antecedente ocupacional. ¿Cómo es que vamos a encontrar a este paciente? Es un paciente que va a ingresar con disnea, con marcada distrés, va a haber la exposición laboral que tenemos que preguntar y más o menos en qué momento va a presentarse estas manifestaciones. Puede ser de inicio agudo. Esto está en relación a características ya del mismo individuo y puede presentarse hasta 5 años de iniciada la exposición. El pronóstico es bastante malo. Estos pacientes tienen una sobrevida muy corta, ¿no? En la silicosis acelerada es también parecida a la aguda, pero el promedio va a ser un poco mayor, ¿no? Hasta 8 años de la exposición laboral va a empezar a presentar las manifestaciones clínicas. Entonces, ¿qué enfermedades, qué exposiciones vamos a tener? ¿Qué agentes tenemos al sílice, ¿no? Hubo un caso en Argentina, ¿no? Que se presentó por esta exposición. Vimos ahí pacientes que presentaron, el 30% de los pacientes que estuvieron expuestos fallecieron antes de haber cumplido pues los 40 años de la exposición laboral, ¿no? Incluso antes de los 20 años empezaron a fallecer una gran cantidad de personas expuestas. ¿Cuál es el tratamiento de la silicosis? Como ya lo he mencionado, es una enfermedad progresiva, irreversible. Lo que tenemos que evitar es la progresión de la enfermedad nada más, reducir complicaciones, mejorar la calidad de vida de los pacientes, nada de exposición ya a agentes o partículas contaminantes o en el ambiente laboral. Algunas intervenciones que podíamos tener nosotros es controlar las infecciones, porque la silicosis y la tuberculosis son hermanos, ¿no? Un paciente que tiene un daño tan marcado como la silicosis, puede haber infección por el Mycobacterium tuberculosis. Entonces lo que tenemos que hacer es estar controlándoles, hacerles su baciloscopía, si fuera necesario hacerles el PPD, en el caso de que hubiera alguna exposición de riesgo o en el caso de que tuviera pues un resultado de PPD o IGRA positivo, quimioprofilaxis, vacunación en estos pacientes es importante para neumococo y para la influenza. Y bueno, en casos ya donde no se pueda hacer más, lo considerado es el trasplante pulmonar. Con respecto al lavado pulmonar para remover el sílice, hace unos 15 años, 20 años, se valoró realizar estas funciones, ¿no? Estos procedimientos, pero no lo encontraron adecuado. Encontraron de que al realizar estos procedimientos, pues no había mejoría del paciente, no encontraban ningún tipo de significancia o valoración en las pruebas de función pulmonar. Los resultados seguían siendo los mismos, los resultados seguían señalando de que había una progresión del deterioro de la función pulmonar. Entonces, lavado pulmonar no se utiliza en la actualidad. Las patologías asociadas al sílice, como ya he mencionado, hay un aumento de la susceptibilidad a la tuberculosis, eh, cáncer de pulmón, de acuerdo a la predisposición también del paciente, las partículas van a generar alteración celular, alteración genética y pues va a generar cáncer, ¿no? Mutaciones a nivel celular que a las finales van a degenerar en la expresión de células y cancerígenas. Tenemos el EPOC, enfermedades autoinmunes también, y enfermedad renal crónica y bueno, micosis pulmonares también. Con respecto a la asbestosis, tenemos que esta enfermedad es producida por el amianto, ¿no? Que tiene dos formas, las serpentinas y los anfíboles, ¿no? Dentro de las serpentinas tenemos el crisolito, que es amianto más utilizado, el asbesto más utilizado actualmente. Tenemos en los anfíboles la crisolita y la anfibolita, la mosita, tremolita y actinolita, ¿no? Entonces tenemos dentro de esta clasificación
que estos agentes son silicatos pues, de hierro, sodio, magnesio y calcio. Entonces tienen una estructura cristalina que se van a disponer, como estamos viendo en las imágenes, como fibras pequeñas, ¿no? Como fibras largas, pequeñitas, microscópicas, y las cuales se van a agrupar, ¿no? Formando fibras mayores, ¿no? De una longitud superior a las 5 micras de diámetro, ¿no? Y un diámetro inferior a 3 micras. El crisolito, como ya lo mencionaba, es el agente más usado. Tenemos a los anfíboles, que son netamente cancerígenos, ¿no? Y no se eliminan en décadas porque su tamaño es un poquito más grande, las fibras, ¿no? Son más grandes y se acumulan y generan lesión y generan cáncer. Y las partículas que son más pequeñas, de 3 micras, pues van a la vía aérea terminal. Tenemos ahí los alveolos, tenemos los bronquiolos terminales. Aproximadamente la latencia para manifestaciones clínicas es de 3 a 30 a 40 años. Luego tenemos en las características de esta enfermedad, va a ser producida por el asbestos, va a provenir de la importación, cuáles son las actividades de riesgo, tenemos la construcción, autopartes, textiles, navíos, hospitales, cuál es el efecto que va a generar en la pleura, va a generar una reacción inflamatoria por el depósito de estas fibras largas y eso va a generar una alteración de la permeabilidad, produciendo pues derrame pleural. Va a ocasionarse a la vez placas pleurales por el depósito mismo de las fibras, enfermedad pleural visceral difusa, también va a generar atelectasias y lo más grave y mortal es que se genere el mesotelioma, ¿no? Que es un cáncer también agresivo. Tenemos efectos a nivel del parénquima pulmonar, la asbestosis, el NM de pulmón, ¿no? Cáncer de pulmón y otros tipos de cáncer relacionados al asbesto. Por la exposición tenemos afectación también de la vía aérea superior, la faringe, la laringe, el esófago, también afectación del tracto gastrointestinal y del ovario. La prevención es la eliminación de la exposición al asbesto. Actualmente ya no hay mucha industria que utilice asbesto. Se ha logrado erradicar en Europa, ¿no? Estas industrias que utilizan para fines de construcción el asbesto, pero en países subdesarrollados como el nuestro hay todavía industrias que utilizan el asbesto como material para su producción de herramientas de construcción, ¿no? Tenemos aquí la prevención médica es importantísima, tenemos que hacer campañas antitabaco en todos los trabajadores que están expuestos, ¿no? No solamente en la asbestosis, sino en todo tipo de neumoconiosis o enfermedades ocupacionales. Entonces, según la Comisión Internacional de Protección Radiológica, se ha demostrado ya que el mayor tamaño de la partícula que logra entrar al tracto respiratorio es de aproximadamente 100 micras. ¿Ya? O sea, sí, mire, tenemos una partícula grande, ¿no? 100 micras no es algo, es una partícula grande. Pese a ese tamaño grande, pues logra ingresar a la vía aérea. Imagínense el depósito de estas partículas tan grandes, el daño que va a generar, ¿no? Y aquellas de un tamaño menor a 10 micras van a penetrar a la nasofaringe, ¿no? Y las menores de 7 micras van a alcanzar pues la vía aérea terminal, que son los saquios alveolares, los bronquiolos terminales. Entonces esta es la característica de la asbestosis, ¿no? Nosotros vemos que la afectación, a diferencia de la silicosis, es predominantemente de lóbulos inferiores y posteriores, ¿no? Son fibras largas y pesadas y por lo tanto se van a depositar en las bases. Eso está en relación al peso, es por eso que la afectación es basal en el caso de la asbestosis, ¿no? Las lesiones que vamos a ver son patrones reticulares, irregulares, bilaterales, como vemos aquí, ¿no? Tenemos patrón reticular, bilateral, a predominio de las bases pulmonares. Ahora, en cuanto al asma ocupacional, actualmente existe un incremento de los casos de asma ocupacional. Eso está señalado también por la Organización Internacional de Trabajo y las sociedades de medicina ocupacional. Tenemos la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional, que para 2020 ha reportado un aumento de los casos de asma ocupacional aproximadamente de un 3%. Y aunque ustedes no lo crean, pero ese 3% es mucho
para nosotros, ¿no? Es demasiado. Entonces, en los países industrializados se estima que del 5 al 15% de los casos de asma que ocurren en la edad adulta son atribuibles pues a la exposición ocupacional. Y hay más de 250 agentes involucrados en el origen de esta enfermedad. Este tipo de asma más frecuente en sujetos que trabajan en las industrias harineras, madereras, químicas, ¿no? Y aquellos que manipulan también pinturas. Para establecer o definir asma ocupacional, ¿cuáles son los criterios que tengo que tomar en cuenta? Que un paciente ya tenga el diagnóstico de asma eh, o el comienzo de asma después del inicio de un trabajo. También la asociación de los síntomas entre el asma y el trabajo. Lo otro es valorar criterios, ¿no? Que son criterios menores que tenemos que tomar en cuenta y son la exposición en el lugar de trabajo a un agente de riesgo que puede provocar asma, cambios en la fracción expirada, ¿no? De oxígeno al primer segundo, cambios en la hiperactividad bronquial en relación al trabajo, que hay una respuesta positiva a una prueba de provocación bronquial y la relación clara entre el comienzo del asma y la exposición sintomática a agentes irritantes ocupacionales. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos para el control y prevención de las enfermedades pulmonares ocupacionales? Tenemos que, pues, obviamente, evitar la exposición, ¿no? Es difícil para el trabajador decirle, oye, no puedes trabajar, ya no, ¿no? Pero recordar que esto lo vamos a hacer tomando medidas de prevención. Entonces tienen que darle los empleadores todas las herramientas disponibles para evitar el desarrollo de estas enfermedades, ¿no? Sus equipos de protección personal. Debe haber una sustitución del agente tóxico inhalado, métodos de almacenamiento y transporte adecuado, automatización en trabajos de alto riesgo, uso de sistemas de humidificación y ventilación adecuados también, uso de equipos de protección como lo estoy mencionando. Ahora en el contexto de la pandemia, por ejemplo, nos protegemos al máximo, ¿no? Porque usamos varias cositas, estamos muy aparte de estar expuestos al virus, también tenemos una exposición importante pues a agentes intrahospitalarios. Imagínense nosotros, ¿no? Ya inclusive la Organización Mundial de la Salud está considerando también valorar la infección de tipo ocupacional por el coronavirus. Imagínense en estos pacientes que tienen exposición a otro tipo de partículas y no están protegidos, ¿no? También valorar la rotación de personal, establecer programas educacionales es importante. Realizar exámenes médicos siempre debe hacerse anual en estos pacientes por la exposición que tiene. Esto debe de constar de una atención médica completa, una radiografía de tórax, un electrocardiograma y hacerle su prueba de función pulmonar. Bien, entonces ahora vamos a hablar de bronquiectasias. Entonces, hemos hablado en enfermedades pulmonares ocupacionales de las más frecuentes. Estamos hablando de silicosis, asbestosis y el asma de tipo ocupacional. Ahora vamos a hablar de bronquiectasias. Es un tema muy, muy bonito, muy rápido de entender, muy fácil de entender. Vamos a hablar qué son las bronquiectasias. Las bronquiectasias viene a ser una dilatación anormal e irreversible del árbol bronquial, ¿no? Entonces, tiene diferencias clínicas con el asma y la EPOC, ¿ya? Hay que ver que esta enfermedad es consecuencia de alguna otra enfermedad. Puede coexistir un paciente con asma y que tenga bronquiectasias. Puede consistir un paciente con EPOC que tenga bronquiectasias, ¿ok? Entonces, esta es una dilatación anormal e irreversible del árbol bronquial, consecuencia de alguna lesión o enfermedad primaria. ¿Cuáles son las características? Como estamos viendo, vamos a encontrar en tomografía, porque el estándar es la tomografía, un bronquio normal. Luego tenemos las bronquiectasias cilíndricas, las bronquiectasias varicosas, que son tortuosas, y las bronquiectasias quísticas, ¿no? Que se ven como pelotitas, lesiones quísticas. Para tener en cuenta cómo está yendo mi paciente con bronquiectasias, lo que yo tengo que ver es si el paciente tiene características establecidas de infección
intermitente, infección bronquial crónica o erradicación. Ojo que sería un sueño, ¿no? Para nosotros los neumólogos lograr la erradicación, que es bastante difícil por el contexto mismo de la enfermedad, que es irreversible y que tiene un ciclo que no va a permitir una erradicación completa. En cuanto a la primoinfección, cuando hablamos de infección primaria, hablamos de infección primaria cuando tenemos un cultivo positivo para un determinado microorganismo no aislado en cultivos previos. ¿Ok? Esa es primoinfección. Infección intermitente es cuando tenemos cultivos positivos y a la vez negativo determinado microorganismo en muestras consecutivas separadas con al menos un mes de diferencia tras la infección inicial. ¿Ya? Esa es la infección intermitente. Y la infección bronquial crónica es aquella en la cual vamos a encontrar en 3 o más cultivos consecutivos positivos para un mismo microorganismo en un periodo de al menos 6 meses. O sea que yo le hago mi control al paciente en 6 meses, le pido cultivos y de estos 6 meses es o más voy a encontrar ese mismo microorganismo, ¿ya? Con una separación entre toma y toma de un mes. Y la erradicación, pues es que tengamos cultivos negativos, ¿no? Para este microorganismo ya determinado, por lo menos 3 meses, ¿no? Con al menos un mes de diferencia. En cuanto a la epidemiología y a la etiología, tenemos que esta es una enfermedad con una prevalencia de 5 por cada 10.000 pacientes. Eso ya está establecido, eso ha pasado. Esta es la referencia del año 2016 y con actualización al año 2018. Entonces, en la Unión Europea tiene esta prevalencia, ¿no? Y cerca de 2.6% de la población requiere hospitalización. Hay una prevalencia incrementada en Reino Unido de 42.5% en asmáticos y de 36.1% en EPOC, ¿no? Entonces, si nosotros estamos viendo el cuadro superior, estamos viendo la etiología de las bronquiectasias, ¿no? Entonces tenemos las causas de origen, según las diferentes publicaciones y los estudios o ensayos clínicos que se han realizado, tenemos publicaciones de Quinn, Wang, Yi, McDonnell, que han realizado diferentes estudios con una diferencia poblacional también valorada en cada estudio. Y los estudios han sido realizados pues tanto en Europa, en China, en Estados Unidos, donde se ha encontrado que aparentemente la causa idiopática es la primera etiología. Vemos de que hay una gran prevalencia también de causas postinfecciosas, ¿no? Entonces, si vemos la última valoración, el estudio publicado en el año 95, pues estamos viendo que en Estados Unidos más del 42% del total de pacientes que han sido analizados en este estudio se debió a un origen postinfeccioso. Luego siguen las inmunodeficiencias, el EPOC, enfermedades de tejido conectivo, las enfermedades, tenemos el asma, la aspergilosis broncopulmonar alérgica, ¿no? Y causas genéticas. También enfermedades del trato gastrointestinal, ¿no? O enfermedades inflamatorias a nivel gastrointestinal, gastroesofágico. Y según Chess también nos dice lo mismo, ¿no? Que hay en Estados Unidos aproximadamente 110.000 personas diagnosticadas con bronquiectasias. Los gastos que generan también son bastante altos. En mayores de 75 años vemos que hay mayor cantidad, espera, ya. En mayores de 75 años, 1 de cada 350 personas se afecta por esta patología y de 18 a 34 años, 1 de cada 20.000. Un momento, alumnos.
Ya, muy bien, alumnos. A ver, con respecto a la etiología, según la Sociedad Europea de Medicina Respiratoria y la Sociedad Española de Neumología y de Cirugía de Tórax, ha publicado un consenso y una guía con la cual nosotros también trabajamos, y la etiología actualmente preponderante, según esta actualización del año 2020, es la causa postinfecciosa en un 30%. Luego siguen asociadas a enfermedades respiratorias crónicas, ¿no? Como el EPOC, el asma, inmunodeficiencia sigue, luego las enfermedades sistémicas, aspergilosis broncopulmonar alérgica, discinesia ciliar, causas locales, post-trasplante, neumonitis inflamatoria, defectos congénitos, y bueno, de etiología desconocida, ¿no? La bronquiectasia de origen idiopático. Entonces, lo que estamos viendo aquí en esta representación es que hay un ciclo crónico para el desarrollo de las bronquiectasias, ¿no? Entonces, es un círculo vicioso. ¿Qué es lo que se va a producir? Va a haber, por las bronquiectasias, una inflamación permanente a nivel bronquial, ¿no? Esta inflamación permanente puede ser producida por la aspergilosis, puede ser producida por enfermedades de tejido conectivo, ¿no? O por una enfermedad respiratoria ya establecida que tenga el paciente, ¿ok? Entonces, al generarse esta inflamación, se va a producir una lesión ya de forma estructural, de forma permanente a nivel bronquial, a nivel de la pared bronquial. Y esto puede ser, ¿qué va a generar? Una alteración de la clearance, ¿no? De mucociliar, del aclaramiento mucociliar. Y va a generar que se produzca mayor cantidad de moco de forma así crónica, ¿no? Entonces tenemos inflamación, lesión a nivel estructural, producción de moco a nivel aumentado, ¿no? A nivel mucociliar, y esta producción de moco, ¿no? Incrementado, que las bacterias puedan ingresar y que se vaya a generar una infección. Entonces, este es el ciclo crónico de Cole, ¿no? Infección, alteración de la clearance mucociliar, ¿no? Entonces, es por eso que hablar de erradicación es difícil, ¿no? Estamos viendo en esta imagen un epitelio normal, ¿no? Estamos viendo cómo es que es el movimiento mucociliar con eliminación de los agentes extraños que ingresan y pues son eliminados y no nos producen enfermedad. Sin embargo, en las bronquiectasias vemos que hay un epitelio alterado. Vemos que el movimiento mucociliar también se ve alterado por la inflamación crónica y por lo tanto va a generar mayor producción de moco que está representado color celeste, ¿no? Esto va a generar mayor inflamación a su vez y va a permitir pues que ingresen las bacterias, ¿no? Entonces ahí los mecanismos que tenemos es que aumenta la producción de moco y aumenta la viscosidad del mismo, ¿no? Entonces se altera también la composición del moco y esto va a generar mayor respuesta inflamatoria, mayor acúmulo de bacterias y así. Todo un círculo vicioso que todo el tiempo está permanente, permanente, permanente. A la vez pueden coexistir alteraciones genéticas, ¿no? Que van a favorecer este círculo vicioso, ¿no? Y bueno, tenemos que tomar en cuenta aquí cuando hay una inflamación a nivel epitelial, pues va a predominar el aumento de neutrófilos, la cantidad de neutrófilos, por lo tanto se van a producir, va a haber productos de granulación de los neutrófilos, ¿no? Como la de los neutrófilos, y lo cual a su vez va a degenerar en mayor respuesta inflamatoria y la liberación de reactantes, especies de oxígeno, ¿no? Los radicales libres. Y bueno, la infección bacteriana más temida por las bronquiectasias, que es la infección por pseudomonas. Hemófilos sigue después y esto, pero la infección más temida por nosotros es la infección crónica por pseudomonas. Para valorar la severidad de las bronquiectasias, nosotros tenemos el score de Bronchiectasia Severity Index, ¿sí?
Entonces, para eso nosotros tomamos en cuenta la edad del paciente, el índice de masa corporal, el FEV1, medido por espirometría. Tenemos que tomar en cuenta la hospitalización que haya tenido el paciente 2 años previos al episodio agudo que está presentando, el número de exacerbaciones que haya tenido en los últimos 12 meses o previo a los 12 últimos meses. Vemos la disnea, ¿no? Valorada por la escala MRC. Tenemos que valorar si el paciente ha tenido o no colonización por Pseudomonas aeruginosa o colonización por otros microorganismos. Y a la vez tenemos que valorar la afectación pulmonar por radiografía. ¿Cuántos segmentos pulmonares se ven afectados o qué lóbulos se ven afectados? Entonces, como estamos viendo, le damos acá un sistema de puntuación de acuerdo a los acápites señalados y nosotros valoramos si es que estamos ante un cuadro leve, moderado o severo. Y eso a la final se va a traducir también en calidad de vida y va a permitir a nosotros que tomemos las medidas terapéuticas adecuadas para el paciente. Para la valoración de la gravedad también tenemos que tomar la escala de Murray, que es la purulencia del esputo. Entonces nosotros estamos viendo ahí las características del esputo que nosotros vemos, ¿no? Entonces podemos ver en pacientes con bronquiectasis que tienen un esputo blanquecino, que es el mucoso, ¿no? Tenemos el esputo mucopurulento, que puede ser así de color amarillo, amarillo verdoso. Y luego tenemos ya netamente purulento, purulento denso, ¿no? Purulento inclusive en algunas ocasiones puede ser purulento hemoctoico, ¿no? Marronáceo. Entonces, para hacer esta valoración también utilizamos, aparte de la escala de Murray, que es la objetiva, que es la que nosotros vamos a visualizar. Entonces, cuando nosotros ya vemos variaciones en las características de la flema, entonces nosotros ya también nos alertamos y podemos tomar mejores decisiones, porque nos quiere decir que el paciente esté infectado por algún agente, por algún microorganismo. Entonces, ahí ya les pedimos los exámenes respectivos. Para la valoración de la gravedad, tomamos la escala EFACET, o lo pueden encontrar en otros revistas o guías clínicas como simplemente FACET. Entonces, en esta escala, variables de exacerbaciones, cuántas exacerbaciones, el FEV también, la edad, la colonización bronquial, la extensión radiológica y la disnea por MRC, que es casi parecido exposición de las Bronchiectasis Severity Index, pero las puntuaciones son diferentes. Ahora, para el algoritmo diagnóstico, primero debemos de tener una sospecha clínica radiológica. Para ello tenemos que valorar las infecciones respiratorias a repetición que haya tenido el paciente. Eso ya nos debe de alertarnos. ¿Cuántas veces está infectando a mi paciente? ¿Por qué este paciente tiene tantas veces infecciones? Por ejemplo, un paciente joven de 18 años que siempre tenga neumonías a repetición o bronquitis a repetición, hay que pedirle, hacerle su estudio imagenológico porque probablemente esté teniendo sus bronquiectasis y nosotros no le estamos valorando, ¿no? Tos productiva, hemoptisis, sospecha radiológica, presencia de enfermedades generadoras, ¿no? Por ejemplo, pacientes que entren tuberculosis, pacientes que tengan enfermedades de tejido conectivo, pacientes con asma. Entonces, en ellos hay que pensar, ¿no? No, el paciente tiene una enfermedad pulmonar crónica, hay que pensar que ellos puedan tener bronquiectasis. Hacer una historia clínica etiológica adecuada es importantísimo, valorar, como les digo, también es importante en ellos ocupar la historia ocupacional, antecedentes de enfermedades previas, importante a nivel respiratorio, enfermedades inmunológicas, la edad, siempre chicos, la edad es importante, la edad en todo lo que ustedes vayan a ver, siempre la edad es importantísimo, eso nos va a permitir definir qué característica tiene el paciente y definir ante qué probable etiología yo me estoy enfrentando. Entonces, una vez que ya tenemos la sospecha, tenemos la historia clínica, tenemos que valorar qué es lo que yo hago, ¿no? Tenemos que descartar, si es que no hay sospecha etiológica, simplemente yo lo... Y si yo sospecho, pues hacer evaluaciones complementarias para la sospecha etiológica. Entonces, ¿cuáles son esas pruebas con las cuales yo tengo una alta sospecha de que el paciente tenga bronquiectasis? Tenemos el GOL estándar, que es la tomografía computarizada de alta resolución.
no la tomografía computarizada de tórax, que es una tomografía axial normal. Tiene que ser una tomografía computarizada axial de alta resolución. Ese es el gol diagnóstico de bronquiectasis. Luego tenemos para gérmenes comunes, hongos, micobacterias, pruebas de función ser una analítica para ver si es que el paciente tiene alguna otra alteración, enfermedades, pues puede estar con infección, hacer un hemograma, perfil bioquímico completo para ver si tiene alteración hepática, alteración renal, y también valorar si es que tiene malformaciones congénitas, porque enfermedades quísticas pulmonares que producen bronquitis, tenemos la discinesia ciliar primaria, ¿no? Y bueno, la fibrosis quística, que es las bronquiectasias quísticas, la enfermedad quística de los jóvenes, que eso es otra causa, ¿no? Tienen otra valoración. Entonces, para el diagnóstico tenemos la tomografía de alta resolución. ¿Cuáles son los signos directos y los indirectos que yo voy a valorar? Tenemos por los criterios de NIDISH, tenemos visualización de dilataciones bronquiales a menos de un centímetro de distancia de la pleura parietal. Ese es uno de los criterios, ¿no? Para valorar bronquiectasis. Luego tenemos el diámetro de la luz bronquial, que sea mayor que el diámetro del vaso acompañante, ¿no? Entonces, es la característica importante que también ustedes van a ver, ¿no? La luz bronquial es más grande que el vaso que lo acompaña, y ahí ustedes van a ver la característica del anillo de sello, ¿no? Y luego tenemos la visión del bronquio dilatado, ¿no? En toda su trayectoria, hasta el final, hasta la periferia, que es el signo del rail de tren, ¿no? Que ustedes van a ver. Y los signos indirectos tenemos el engrosamiento de la pared bronquial, impactos mucoides, patrones en mosaico, atelectasias, nódulos entrelobulares y niveles hidroaéreos. El aislamiento patógeno, con respecto al aislamiento en cultivo que le van a solicitar, el microorganismo que es con más frecuencia hallado, tenemos el Haemophilus influenzae, la Pseudomonas aeruginosa, el Streptococo, Moraxella, Staphylococcus y otros gram negativos. Sin embargo, el germen que genera cronicidad y genera más deterioro de la función respiratoria en los pacientes con bronquiectasis es la Pseudomonas. Entonces, muy temido cuando encontramos bronquiectasia por primera vez, ¿no? Una primoinfección, hacerle seguimiento a ese paciente de forma continua, porque puede erradicarlo es muy difícil y deteriorar mucho la función pulmonar del paciente. Luego tenemos que hacerle, obviamente, su espirometría, pruebas de función pulmonar, del CO, difusión de monóxido de carbono, todas las funciones pulmonares que se pueda realizar y que tengamos al alcance. En el caso de que nosotros veamos bronquiectasias y el paciente no tenga ningún antecedente de enfermedad, tenemos que irnos hacia una broncoscopía. O en el caso de que el paciente tenga de forma crónica infecciones a repetición, y es joven, hay que hacerle también una broncoscopía con biopsia para determinar si el paciente no tiene una enfermedad genética, ¿no? Y eso ya meritaría un tratamiento más avanzado. Entonces aquí tenemos las características radiográficas. Como ustedes están viendo, estamos viendo bronquiectasias quísticas, ¿no? A nivel basal, que están con la flechita de azulito, ¿no? Y bueno, estamos viendo un paciente que tiene dextrocardia, pero estamos viendo bastante claro las bronquiectasias, tanto en la vista anterior como en la vista lateral. Y estas son las características, ¿no? Que ustedes van a ver cuando vean una tomografía. Este es el gol estándar. Ustedes van a ver, estoy viendo estas imágenes de paciente, tiene bronquiectasis. Las bronquiectasias cilíndricas son las que están representadas en la imagen inferior, en la imagen del lado izquierdo. Son bien características, ¿no? Redonditas, que tienen una circunferencia bien circunscritas, bien delimitadas, y grandes, se ve así, grande el bronquio, ¿no? Bien grande el bronquio. Las quísticas pues son más grandes, pero la pared es más fina, a diferencia de las cilíndricas. Y vemos que están como confluyendo, ¿no? Forman un racimo, ¿no? Son bien grandes, son bronquiectasias quísticas. Y luego tenemos las bronquiectasias varicosas, ¿no? Que forman característica que lo habíamos mencionado por tomografía del raíl de tren, minito que se está acercando hacia la pleura, ¿no? La pleura parietal.
Entonces, para nosotros hacer el manejo de las bronquitáceas, ya hemos visto que el manejo es multidisciplinario y multidimensional. Abarca a nivel multidimensional los factores del paciente, las características del paciente, características medioambientales. Multidisciplinario, no solamente el neumólogo es el que va a ver al paciente, también hay que ver el contexto del paciente. Si tiene una enfermedad de tejido conectivo, tendrá que ver el reumatólogo, lo tendrá que ver el infectólogo. Si es que tiene una infección crónica y hay recidiva o hay gérmenes resistentes, hay que hacer rehabilitación pulmonar en estos pacientes también. Hay que manejar adecuadamente las secreciones. Y lo más importante, y que nosotros a veces no vemos que no toman en consideración en los pacientes con bronquiectasias, es la nutrición. O sea, todo paciente que tiene estas enfermedades respiratorias, no solamente bronquiectasias, debe tener una nutrición adecuada. Tiene que hacer ejercicios respiratorios como parte de la rehabilitación también, y manejar las comorbilidades. Ya en el caso de que haya una enfermedad bastante avanzada y que no mejore con las medidas tanto profilácticas o de rehabilitación, el paciente tendrá que ir a trasplante pulmonar. Entonces, ¿cuáles son los pasos para el manejo? Según la Sociedad Americana de Tórax, estableció estos pasos en el año 2020, y esto también está refrendado por la Sociedad Europea Respiratoria. ¿Qué nos dice? Primer paso, tenemos que tratar la causa, ¿no? Subyacente, la causa que está generando las bronquiectasias. O sea, si tengo asma, si tengo EPOC, si tengo, o he tenido, o tengo alguna otra enfermedad gastrointestinal, reflujo, no tengo que tratar la causa subyacente para evitar que haya mayor progresión. Tenemos que realizar rehabilitación pulmonar, técnicas de aclaramiento pulmonar, ¿no? Para movilización de las secreciones, vacunación anual contra la influenza. Tenemos que usar los antibióticos adecuados para el manejo de las exacerbaciones de forma pronta, en el caso de que hubiera exacerbaciones. No esperar, usar los antibióticos. Todo eso se maneja de forma planificada con el paciente. El paciente tiene que saber su diagnóstico y estar enterado de todas las medidas que él va a adoptar, ¿no? Entonces, él tiene que saber, ya, mi flema está cambiando de color, ya voy a empezar a tomar mi antibiótico, ¿ok? Entonces, el segundo paso, ¿cuál es? Si hay más de 3 exacerbaciones al año, ya dejamos el paso 1 y nos vamos a la revaloración de la fisioterapia y a considerar terapia mucoactiva. En este caso, terapia mucoactiva quiere decir que aparte de realizar fisioterapia, yo tendría que realizar inhalaciones con agentes o soluciones hipertónicas para que le ayude a movilizar esa flema que tiene el paciente en demasía y pueda ayudar al aclaramiento y a la eliminación de paso a esas bacterias que están colonizando de forma crónica, ¿no? Si con estas medidas no hay mejoría, pues nos vamos al paso 3. Si el paciente tiene más de 3 exacerbaciones al año y no mejora con el segundo paso, tenemos que primero valorar si es que hay presencia de Pseudomonas aeruginosa. Utilizamos antibióticos anti-Pseudomonas por vía inhalada, ¿no? Y de forma alternativa lo que podemos usar es macrólidos de forma prolongada, ¿no? Si hay otro agente patógeno en la vía aérea que haya sido aislado, tendríamos que utilizar macrólidos de forma prolongada, o alternativamente tendríamos que usar antibióticos pues inhalados, tomando en cuenta y valorando qué germen ha sido el aislado. Y si no hay un patógeno definido o no hay un patógeno aislado y el paciente continúa con un deterioro, pues utilizar los macrólidos de forma prolongada. Y esto ya lo voy a explicar. ¿Por qué los macrólidos? ¿Por qué tiene que usar antibióticos? Esto ya lo voy a explicar. Luego seguimos con el paso 4. Si vemos que con el paso 3 no mejora y el paciente ha tenido más de 3 exacerbaciones, macrólidos de forma prolongada y antibióticos inhalados de forma prolongada, ya juntos, ¿ok? Y si con esto no mejora y el paciente ha tenido más de 5 exacerbaciones al año y no hay mejoría con el paso 4, pues deberíamos de considerar de forma regular antibióticos
todos los días durante 2 a 3 meses de forma regular, de forma endovenosa, ¿ya? Entonces, esos son los pasos. En caso de una primoinfección por pseudomonas, tenemos que valorar el uso de quinolonas, ¿no? Tenemos el ciprofloxacino, 750 cada 12 durante 3 semanas. Siempre tenemos que realizar cultivos, ¿ok? Siempre tenemos que realizar cultivos mientras el paciente esté llevando el tratamiento para ver si hay erradicación o no. En el caso de las bronquiectasias graves, ¿no? E inmunodeprimidos se va a añadir un antibiótico inhalado, ¿ok? Desde el inicio hasta los 3 meses. En el caso de alergia y tolerancia a ciprofloxacino, se puede utilizar un antibiótico por vía inhalada también por 3 meses, salvo el caso de bronquitasias pues graves o que tenga inmunosupresión el paciente, se van a utilizar pues antibióticos inhalados, 1 o 2 antibióticos también endovenosos con actividad antiseudomona o durante 2 o 3 semanas, ¿no? Según el perfil del antibiograma que nosotros vayamos sacando, porque tenemos que controlar, si bien es cierto, estos tratamientos son prolongados, son bastante prolongados como ustedes están viendo, porque lograr la erradicación es bastante difícil, a ver, es algo a lo cual aspiramos, pero no es real. Pero durante este tratamiento prolongado debemos de estar haciendo controles permanentes de cultivo para ver si estamos logrando, si el tratamiento es adecuado para nuestro paciente. Ya, en el caso de que haya fracaso, ¿no? En el caso de que haya fracaso y no se logre la erradicación por pseudomona, se debe de añadir un antibiótico inhalado como ciprofloxacino o repetir, ¿no? La misma pauta de ciprofloxacino más antibiótico inhalado. O de lo contrario, cambiar por otra combinación que sería cipro más antibiótico inhalado no utilizado en el primer ciclo que se haya utilizado. Si fracasan estas estrategias, ¿no? Que incluyen antibióticos inhalados o vía oral, se recomienda el empleo de antibióticos inhalados más endovenosos, como habíamos visto acá, en este paso, ¿no? Considerar de forma regular antibióticos. Todo es por pasos. ¿Ya? Entonces, todos estos pasos que están en estas guías, la europea y la americana, pues también la CEPAR y la Sociedad Española de Neumología y Cirugía de Tórax también la avala, ¿no? Entonces, coinciden todas las sociedades. Entonces, para Staphylococcus aureus meticilin resistente, tendríamos el ácido fusídico cada 12, vía oral, cotrimoxazol. Nosotros no tenemos el ácido fusídico, lo que usamos es el cotrimoxazol cada 12, rifampicina, clindamicina, linezolid, vía oral, ¿no? O vancomicina. Cualquiera de ellas se puede utilizar. Y la vancomicina de formulación inhalada sería, o endovenosa, sería una opción. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos la vancomicina endovenosa, ¿verdad? En ampolla. La podremos utilizar de forma inhalada, ¿no? Se puede valorar. Entonces, se recomienda emplear simultáneamente combinaciones de estos antibióticos por vía oral. Sí, es recomendable, se puede utilizar. Puede añadirse vancomicina inhalada a cualquiera de estas pautas, ¿no? La duración es de 2 semanas. Para el linezolid son 6, tedizolid son 6 días, ¿no? Pero no tenemos ese medicamento acá en el Perú. Y si no se logra la reeducación, deben pautarse antibióticos endovenosos. Nuevamente volvemos a las pautas ya establecidas, ¿no? En caso de otros microorganismos, antibióticos según el antibiograma. Si no tenemos hallazgo de pseudomonas o stáfilos y encontramos otro agente, Klebsiella, ¿no? O otro agente, pues usar el perfil que nos salga en el antibiograma. De acuerdo a eso, escogemos el antibiótico más prudente y también por un tiempo mayor a 2 semanas. En cuanto a la infección crónica, tenemos las indicaciones cuando indicamos el tratamiento prolongado en aquellos pacientes que presenten una infección bronquial crónica por pseudomonas. Eso es importante. Todo paciente que tenga pseudomona, perdón, tenemos que ampliar y tenemos que prolongar el tratamiento antibiótico. En aquellos pacientes que tengan una infección bronquial crónica por otros microorganismos también potencialmente patógenos,
que además presenten al menos 2 agudizaciones o una hospitalización por agudización durante el año previo. También un deterioro marcado de la función pulmonar o deterioro de la calidad de vida, ¿no? En ellos tenemos que hacer un tratamiento más prolongado. Las consideraciones: se recomienda la administración de antibióticos inhalados frente a administraciones sistémicas. Se elegirá siempre un antibiótico según el tipo de microorganismo potencialmente patógeno. Se deben usar antibióticos en formulación para inhalación disponibles. Se debe rotar o alternar antibióticos de acuerdo al perfil, de acuerdo a los controles que yo le haga a mi paciente en los cultivos subsecuentes. Los nebulizadores con malla o inhaladores en polvo seco son los más eficaces que los JET. Nosotros actualmente tenemos estos nebulizadores con malla, pero son equipos bastante sofisticados y bastante caros. No todos los hospitales lo tienen, ¿no? Entonces hay que valorar eso, dónde utilizar, ¿no? Los antibióticos inhalados. Administrar también antibióticos nebulizados tras broncodilatación. Esto es importantísimo, ¿ya? Porque yo lo que espero es hacer una broncodilatación efectiva, primero, inicial, para poder aperturar el bronquio, movilizar esa flema y al movilizarla, pues esa flema pueda ingresar el antibiótico y poder también erradicar ahí la bacteria. Entonces, dentro de esta guía que está mencionándose, lo que recomiendan es usar antibióticos inhalados, ¿no? Pero, ¿cuál es el orden que debemos de seguir para usarlos? Primero, lo que deberíamos de hacer es usar un broncodilatación de acción rápida. Recuerda que la bronquiectasia va a generar obstrucción, entonces usamos un broncodilatador de acción rápida. Luego, usamos una solución salina hipertónica en nebulización. O sea, nebulizo a mi paciente con esta solución salina hipertónica. Luego la fisioterapia respiratoria y luego los antibióticos inhalados. Es el orden que se debería de seguir para poder yo tener una respuesta favorable a la terapéutica que le voy a instalar al paciente. En caso de infección crónica, no, esto ya lo habíamos mencionado, ¿no? En caso de infección crónica, habíamos hablado primero de infección aguda, ¿no? Tenemos la infección crónica, tenemos ahí que utilizar el Astronam, también por solución de inhalación, o ciprofloxacino en polvo seco, también para inhalación. No tenemos en todos los hospitales estos medicamentos. Ojo, estos medicamentos por vía inhalada son muy caros y no existen en todos los hospitales. Tenemos la gentamicina también, por vía inhalada se debería de utilizar, o endovenosa, la tolramicina en polvo seco, ¿no? En caso de afectación moderada, se debería hacer cursos on-off, o sea, que haya semanas en que yo al paciente lo dejo descansando y luego comienzo nuevamente con el tratamiento, ¿no? Entonces se deberían ampliar antibióticos inhalados de manera continua, alternándolos, rotándolos, ¿no? Entre ellos, los intervalos más cortos de tratamiento son de 28 días. Si a pesar de eso no mejora el paciente, puedes asociar un antibiótico vía oral o endovenosa con antibióticos o hormonas. En el caso de Staphylococcus aureus meticilin resistente, utilizar la vancomicina de formulación endovenosa administrada por vía inhalada. Si la respuesta es insuficiente o no se tolera, añadir cotrimoxazol, ¿ya? Por vía oral. En caso de Stenotrophomonas maltófila, usar la colisteramato, que es la colistina, también hay solución de inhalación, se puede utilizar. Si la respuesta no es adecuada o no se tolera por el paciente, se podría utilizar cotrimoxazol también a dosis de 160-800 cada dosis por vía oral. En el caso de otros microorganismos, ¿no? Tenemos que utilizar gentamicina, ¿no? Por vía endovenosa, o vía inhalada, que eso sí lo utilizamos, es bastante rentable para nosotros y tenemos eficacia con este medicamento. Si la respuesta es insuficiente, se debe probar otras formulaciones endovenosas de antibióticos de acuerdo al perfil de resistencia que haya salido en mi antibiograma. En caso de una agudización, cuando mi paciente se agudiza, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo determino agudización o una exacerbación aguda de bronquiectasias, diagnóstico, una exacerbación aguda de bronquiectasias,
El paciente va a cursar con deterioro clínico mantenido, va a haber aumento de la tos, mayor producción de flema, mayor densidad de la flema, cambios en la coloración de la flema, se torna purulenta, mayor viscosidad, el paciente tiene disnea, hay dolor físico, pérdida del apetito, y puede haber hemoptisis. Entonces, en estos casos, más el hallazgo al examen físico de presencia de crepitaciones o presencia de sibilancias, yo tendría al paciente hospitalizarlo, ¿no? Entonces, en este caso de agudizaciones, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Igual, nuevamente pedirle sus cultivos, sus antibiogramas, facilitar la eliminación con terapia respiratoria, usar broncodilatadores de acción rápida, manejar el espasmo, broncoespasmo con broncodilatadores. Ojo, que en el contexto de pacientes con bronquictasias, el manejo no es el uso de corticoide inhalado. No está indicado, ya estamos viendo, de que el manejo es diferente, terapia respiratoria, broncodilatadores, agentes de nebulización, soluciones hipertónicas. El corticoide inhalado no está indicado para el manejo de bronquictasias. Sí y solo sí se utilizan en el contexto de que el paciente tenga POC o tenga asma y aparte de ello bronquictasias, ¿ok? No está indicado en el tratamiento usual de bronquictasias el uso de corticoide inhalado. El tratamiento antibiótico de acuerdo al aislamiento de la bacteria aislada. Bueno, tenemos el tratamiento siempre para pseudomonas, ver los antibióticos anti-pseudomonas y cambiar el tratamiento de acuerdo a los espectros, ¿no? Tenemos que valorar siempre las hospitalizaciones que haya tenido el paciente, tomar en cuenta si el paciente ha tenido requerimientos de estancia en UCI, si ha tenido ciclos de antibióticos previos para enfermedades de aislamiento de pseudomonas aeruginosa. En el caso de la agudización, cuando es leve, si es que se aísla Haemophilus influenzae, se utilizará amoxicilina clavulánico, o se puede asociar amoxicilina nada más, vía oral, o ciprofloxacino o acitromicina. El tiempo aproximadamente de 10 a 21 días, salvo la citromicina, ¿no? Que se va a recomendar de 3 a 5 días. Actualmente ya nos dicen que inclusive hasta 3 días nada más, pero es hasta 5 días aceptable. El Staphylococcus, la cloxacilina y también como segunda elección, amoxicilina clavulánico, el tratamiento igual prolongado hasta 21 días. En caso de Staphylococcus aureus meticilina resistente, linezolid. De lo contrario, otra opción es el clotrimazole, clondamicina o tedizolid. También por tratamiento prolongado. En caso de pseudomonas, cipro o levofloxacino. La verdad, habitualmente utilizamos el levofloxacino, que es la quinolona de mayor efecto, eficacia ya demostrada para el manejo de infección por pseudomonas. Aproximadamente 21 días. En caso de Haemophilus, cuando es una infección o agudización grave, sin respuesta vía oral, utilizamos en caso de Haemophilus amoxicilina clavulánico, ceftriaxona. En caso de Staphylos, cloxacilina o amoxiclavulánico. En caso de Staphylos meticilina resistente, también tenemos linezolid o vancomicina, ¿no? Entonces aquí ya cambia el espectro, de frente se va a vancomicina, ¿no? Igual en caso de Staphylos aureus, tendríamos que valorar el uso de la vancomicina. En caso de pseudomonas, pues utilizamos aquí ya antibióticos anti-pseudomonas, la ceftazidima más trovamicina, ambos por vía endovenosa. Otra opción sería el imipenem o piperacilina Baxtan o Astronac, más amicacina o gentamicina. O sea, ya tenemos 2 antibióticos y el tratamiento es prolongado. Entonces, estos son los antibióticos de vía inhalada que existen actualmente. Tenemos el Astronan, el Cipro, colisteramato, que es la colistina, la genta. La verdad que nosotros utilizamos bastante la gentamicina, con eso nos va bien. Otro antibiótico que utilizamos en el caso de recurrencia o presencia de pseudomonas, utilizamos la colistina. También para los aurometicilin resistentes utilizamos la colistina y con eso vamos muy bien. Y la vancomicina, ¿no? Esos son los 3 antibióticos con los cuales contamos en nuestra práctica diaria, ¿no? Pero ojo que estamos hablando de salud porque en el ministerio la verdad que sí hay un poco más de restricciones, ¿no? No hay estos antibióticos por vía inhalada. Entonces,
habíamos hablado de que deberíamos de lograr o evitar que haya progresión de esta enfermedad, sobre todo evitar que haya una colonización crónica de cualquier microorganismo, ya sea Pseudomonas, ya sea Staphylococcus meticilin resistente. Para ello, nosotros siempre nos agenciamos de un antibiótico que son los macrólidos. ¿Y por qué utilizamos los macrólidos? Aproximadamente se dice, según las guías, que en pacientes con al menos 2 agudizaciones al año deberíamos de utilizar macrólidos. El macrólido más efectivo utilizado es la acitromicina. Se puede utilizar 3 veces por semana, ¿no? En días no consecutivos. Ojo que siempre se debe de valorar una función cardíaca, ver cómo se encuentra el electrocardiograma y pruebas de función hepática. También se debe de excluir infección no tuberculosa. Esta citromicina puede alterar, ¿no? El QT, el ST, puede generar episodios de dolor precordial, está relacionado con procesos isquémicos agudos, así que por eso es importante hacer la valoración de un EKG previo antes del uso del antibiótico. Entonces, ¿por qué función tiene el macrólido, ¿no? ¿Por qué tanto? ¿Por qué inclusive ustedes han escuchado en la pandemia empezaron a utilizar la citromicina sin ninguna evidencia, ¿no? Entonces, en el contexto de la pandemia no debió haberse utilizado, fue un error garrafal que le ha costado al Ministerio de Salud, ¿no? Pero dentro de nuestros pacientes respiratorios, en el caso de las bronquiectasias, deberíamos de utilizarlo. Tiene dos efectos. Tiene un efecto antimicrobial y un efecto inmunomodulador. El efecto antimicrobial es porque nosotros, en los pacientes que tienen bronquiectasias, se va a producir una mayor cantidad de secreción, se va a producir un biofilm, ¿no? Es el moco que se reorganiza y va a agrupar a una gran cantidad de bacterias que están dentro de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una gran población bacteriana dentro de este biofilm que está comunicada entre sí, ¿no? Eso se llama el quorum sensing. ¿Qué es el quorum sensing? Es un mecanismo de diferenciación, es un mecanismo de comunicación que existe entre la población bacteriana dentro de ese biofilm, dentro de ese moco. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este sistema de quorum sensing va a determinar o va a hacer de que se liberen moléculas señalizadoras, ¿no? Que son, nosotros lo llamamos como autoinductores, ¿no? Que es lo que va a hacer que las células que están dentro de ese biofilm, las bacterias, puedan liberar o sean capaces de desencadenar una expresión genética alterada, ¿no? En esa población, ¿no? Entonces van a alterar genéticamente la estructura, estas moléculas de señalización que generan estas bacterias dentro de este quorum sensing. Y eso puede desencadenar en la aparición de resistencias, ¿no? Es por eso que nosotros debemos de valorar esta parte importante, ¿no? Por eso es que ustedes ahí dicen, ¿por qué hay resistencia? Sacamos muestras de esputo y encontramos una bacteria y sale resistente. Es por eso, ¿no? Porque se produce moco en la respiratoria a nivel alveolar, a nivel bronquial, y se llaman los biofilm, ¿no? Que es un conglomerado de flema, de moco, y en su interior hay bacterias que están generando la producción de moléculas señoras que alteran su estructura genética y van a generar resistencia. Entonces los macrólidos actúan a nivel de este quorum sensing. ¿Qué es lo que van a hacer? Que se limite la producción de estas moléculas señalizadoras, de tal manera que no hay alteración de una expresión genética. A la misma vez, vemos que al no alterarse la expresión genética, pues vemos que se mantiene una síntesis de proteína igual, sin alteración, incluso va a haber una disminución de la síntesis proteica por parte de las bacterias. A la vez, lo que va a hacer el macrólido es favorecer la fagocitosis, ¿no? De la bacteria a nivel alveolar por los macrófagos y por lo tanto va a ocasionar una disminución de la replicación viral. Esto es el efecto antimicrobial. Con respecto al efecto inmunomodulador, va a ocasionar una disminución de la producción de moco,
va a haber una fagocitosis, apoptosis celular, va a generar esto, y va a haber una secreción de citoquinas que vamos a ver que van a estar disminuidas. Por lo tanto, va a haber una disminución de la inflamación a nivel bronquial, de tal manera que actúa en el ciclo fisiopatológico de la enfermedad, ¿no? Entonces, eso va a favorecer y va a limitar la inflamación, va a haber una mejor respuesta y va a favorecer la actividad mucociliar y menor producción de moco, menor producción a la vez de la sasa de neutrófilo, ¿no? ¿Cómo hacemos el seguimiento? Según la guía europea, tenemos que hacer controles cada 6 meses, manejar los síntomas y signos, la disnea por MRC, el esputo, valorar el volumen, color, la viscosidad, sus agudizaciones, valorar cuántas agudizaciones ha tenido en el año, la gravedad de estas, valorar la saturación de hemoglobina, el cultivo de esputo debemos de realizar siempre para bacterias, para micobacterias, para hongos, espirometría anual. En el caso de pacientes que tengan mucha progresión, se puede hacer incluso cada 6 meses. También hacer un test de caminata, radiografía de tórax, tomografía de alta resolución cada 2 años. Si hay deterioro, se podría disminuir el tiempo o cortar el tiempo, ¿no? Hacer su score de valoración de calidad de vida, valorar la gravedad con el FACET o si no con la Bronchiectasia Severity Index, analítica siempre anual para valorar infección activa o alteraciones bioquímicas que pueda tener el paciente en otros órganos, valoración nutricional importantísimo, la fisioterapia es importante también. Entonces, también debe de verse la medicación que está tomando el paciente, ¿no? Y si ha habido algún cambio en la medicación. Y este es lo que nos dice la Sociedad Americana de Tórax para el 2019 y que se mantiene hasta la actualidad. Nos dice que también deberíamos de hacer el monitoreo a través de los scores ya establecidos. Tenemos el Score Severity Index, ellos valoran ese score, el índice de masa corporal, valorar la historia de exacerbación, los cultivos de esputo, MRC, la espirometría, tomografía, si es que ha tenido micobacterias que hayan sido aisladas en el esputo, la saturación de oxígeno, ver otras causas o investigar otras causas posibles, ¿no? Y valorar y manejar las comorbilidades presentes en el paciente. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Las enfermedades pulmonares ocupacionales constituyen un tema de enorme interés por ser la causa, pues, de incapacidad, porque son enfermedades irreversibles. Ocasionan baja laboral, morbimortalidad, siendo prioritario identificar la etiología para corregir las situaciones ocupacionales que determinan su aparición. Por lo tanto, es importante abordar a nuestro paciente con enfermedad ocupacional de forma integral y en conjunto debe hacerse un trabajo multidisciplinario. ¿Ya? No solamente es el neumólogo, ahí tiene que trabajar el infectólogo, el inmunólogo, alergólogo, médico de salud ocupacional, epidemiólogos, toxicólogos. Y con respecto a bronquiectasias, las bronquiectasias va a ser el producto final de diversas enfermedades, por lo tanto se debe de investigar siempre la causa, la etiología de la bronquiectasia para dar un tratamiento adecuado. El objetivo del tratamiento va a ser mejorar siempre la clínica y detener la progresión de la enfermedad, evitar pues que haya un deterioro de la función pulmonar. Las pautas de tratamiento prolongado son recomendadas por la difícil erradicación de los gérmenes. La mayor parte de nuestros pacientes tienen tratamientos bastante prolongados porque es muy difícil hablar de erradicación. La forma de administración inhalada tiene mayor eficacia a diferencia de otras vías de administración, pero las concentraciones de estos medicamentos son altos, ¿no? Y bueno, existen casos de efectos secundarios. Estos medicamentos son caros, de alto costo. Como les digo, en nuestro medio tenemos vancomicina, tenemos gentamicina y colistina, que las adaptamos, porque la forma de utilización de estos fármacos es la forma racémica, que no hay en el Perú, pero nosotros los adaptamos a lo que tenemos, ¿no? Y lo utilizamos pues con los nebulizadores supersónicos que tenemos para poder ayudar a nuestros pacientitos. Nada más, ya se acabó la exposición, no sé si habrá alguna duda.
Sí, Eliana, buenos días, dime. Sí, buenos días, doctora. Tenía tres preguntas. La primera pregunta era respecto a la sarcoidosis. Dentro de la clasificación crónica, mi duda era más que todo sobre un cuadro que encontré en la guía donde dice, por ejemplo, que la común simple pues era asintomática y a partir de la común complicada pues ya se presentaba la sintomatología. En las comunes simples también se presentan sintomatologías como insuficiencias respiratorias u otras o mayormente pues son asintomáticas. En esa tenía un poquito de dudas en cuanto a la clasificación como tal. Ya, de sarcoidosis. Sí, sarcoidosis. Ya. La sarcoidosis, forma parte de del espectro de enfermedades granulomatosas, ¿no? Entonces, la sarcoidosis es una enfermedad que deberíamos de tratarla, no sé, en esta unidad lo van a tratar, porque hablar de sarcoidosis es un espectro bastante amplio, ¿no? Que tiene diferentes manejos. Si bien es cierto, No, forman parte perdón, también, se doctora. le considera. Era silicosis, mil disculpas, me confundí. Ah, ya. Te digo que me estás hablando de sarcoidosis. Sarcoidosis es diferente. La silicosis, a ver, ya, ¿qué me dijiste? La forma aguda y la acelerada. No, la crónica simple o a veces que también la clasifican como simple como tal y la crónica complicada. Había encontrado en una tablita de la guía donde decían que a partir de la crónica complicada ya iba esta sintomatología como disnea y también otros síntomas sistémicos y en la simple era Ujú. asintomática. Mi duda era que si siempre en la simple son asintomáticas o si hay algunos casos donde hay clínicas. Como había mencionado inicialmente, el paciente, en el caso, aquí está, ¿no? Simple. El paciente va a estar asintomático. Lo que puede presentar, dependiendo del tiempo de exposición, es inicialmente, porque ya he mencionado que las partículas o los aerosoles o los polvos van a ingresar de acuerdo al tamaño pequeño a la vía aérea terminal y lo que van a generar es una reacción de hiperreactividad. Entonces, estos pacientes van a cursar cuando presenten síntomas y sean síntomas leves, pueden presentar tos y pueden presentar bronquitis crónica, ¿no? En hallazgos aún radiográficos, ¿no? Pero en la crónica sí ya vamos a encontrar una alteración bastante significativa radiológica y vamos a encontrar ya no un patrón obstructivo inicial, vamos a encontrar que hay restricción, o sea, esos pulmones ya están fibrosados, ¿no? Y vamos a encontrar una restricción a la función pulmonar. Eso es lo que lo diferencia la simple, acá está, de la presentación crónica complicada, ¿no? Complicada ya genera mucha restricción. El paciente tiene disnea, ese pulmón está con esos silicomas que han generado abundante respuesta inflamatoria fibrótica. Ujú. Doctora, muchas gracias. La segunda pregunta era respecto de algunas radiografías de bronquiectasias, donde también he visto que la describen como rail de tren vía o el signo de rail de tren vía. Si eso nos podría ayudar debido a que el gol, como lo mencionó, pues eran las tomografías. En el caso de radiografías, también contaría o necesariamente posteriormente también se tiene que hacer una reevaluación tomográfica. La revaluación tomográfica es bastante difícil encontrar el signo del rail en radiografía, ¿no? Entonces, eso lo vamos a encontrar en tomografía. Lo que vamos a encontrar en radiografía son las lesiones quísticas, ¿no? Que vemos acá, ¿no? Entonces, en un que vamos a encontrar es esto. Bastante difícil hablar de rail de tren en radiografía. Eso lo vamos a encontrar en tomografía. El gol es tomográfico. Está bien, doctora. Es que había encontrado por ahí un artículo donde en radiografía lo describen y todavía señalan con flechitas, pero sí tiene razón, o sea, es muy difícil determinar y justamente teníamos un debate con mis compañeros
Y la otra pregunta era acerca del seguimiento de los cultivos que mencionó. Cuando ya se está recibiendo un tratamiento, ya se tiene como, por ejemplo, un resultado positivo para cierto microorganismo, ¿cada cuánto tiempo se debe hacer los cultivos para ver la efectividad del tratamiento? Mensual. Mensual se tiene que hacer los cultivos. Si yo ya tengo una prima infección, eso está en la definición. A ver, espérame. Si yo ya tengo que el aislamiento de un cultivo, tengo primo infección, ya tengo mi espectro con el antibiograma, pues inicio tratamiento, veo cómo va el paciente, cumple el tratamiento 14 a 21 días, como he mencionado, el tiempo que dura el tratamiento, yo le hago un cultivo, ¿no? Un cultivo para ver si ya no se aísla el germen o ver si sigue de forma persistente. Entonces eso se tiene que hacer mensual, mensual. ¿Ya? Eso siempre va a ser así. En pacientes en los cuales vemos, por ejemplo, durante 3 meses vemos que no hay radiación, pero que ese paciente puede volver a tener infección por el mismo germen o por otro germen en algún momento de su vida. Entonces, para todos los pacientes que tienen ictasias y tienen síntomas, empiezan a tener cambios en la valoración del esputo, hacer su control mensual. Mensual se debe realizar. Hasta que imagino salga negativo, ¿verdad? ¿Y cuántos negativos tendría que quizá tener para ya dejar de hacerle seguimiento al paciente por cultivo? Claro, tendría que ser 3 cultivos negativos, ¿no? Tres cultivos separados, como dice la definición, de diferencia, ¿no? De separación, para poder yo decir que hay una erradicación y ya puedo hacerle seguimiento por consulta externa y ver simplemente cómo está, valorar si necesito simplemente broncodilatadores y ya no le dejo el antibiótico, sería. Está bien, doctora, muchas gracias. Ya está bien. Diana nos tenía una pregunta. Sí, doctora. Sobre el tema de bronquiectasias, mi pregunta era si es que había unos criterios o puntos que el paciente debe cumplir para ver si es que necesita hospitalización o no. Mm, Eso lo determinamos con las escalas que nosotros estamos valorando. Entonces tenemos ahí la bronquiectasia Severity Index, ¿no? Tenemos que valorar si el paciente ha tenido hospitalizaciones previas, el número de exacerbaciones y tenemos que ver el estado funcional actual, ¿no? Cómo es que yo estoy viendo a mi paciente, ¿no? Si el paciente tiene una disnea importante y tiene una alteración de la saturación, acá nos dicen, ¿no? No existe actualmente un score que nos diga qué paciente voy a hospitalizar o no. Simplemente es la clínica con la cual tú estás viendo actualmente a tu paciente. Y acá tenemos que valorar lo que nos dice la Sociedad Americana de Tórax, ¿no? La Sociedad Americana de Tórax nos dice acá, no se utiliza esto para definir qué paciente va a hospitalizarse, pero toma una medida importante, ¿no? Acá dice, saturación, monitoreo de la saturación de oxígeno. Entonces, si yo veo que mi paciente está mal, ya ha tenido hospitalizaciones, le pregunto si ha aislado algún germen, veo que clínicamente no está bien y tiene, aparte de eso, otras comorbilidades y un deterioro clínico importante, y yo tengo que al paciente hospitalizarlo. O sea, eso ya es más clínico, no hay ningún score que me diga a qué paciente hospitalizo y a cuál no, ¿no? Ujú. Está bien, doctora. Y tenía otra pregunta. ¿A partir de cuánto tiempo ya se puede considerar que el paciente está cursando con una infección crónica en la bronquiectasia? Ya, eso también lo hemos visto acá. Tenemos que valorar ahí durante 6 meses. Yo le hago a mi paciente su control, ¿no? Le hago 6 meses y vemos que durante 6 meses ese paciente tiene el aislamiento de un mismo germen durante 3 cultivos seguidos durante esos 6 meses, separados con un mes de distancia entre ellos, pues ya estamos hablando de una infección crónica.
¿no? Entonces ahí el tratamiento es diferenciado conforme había mencionado las tablas de tratamiento, usar antibióticos de acuerdo al germen que ha sido aislado, ¿no? Entonces ahí hablamos de infección crónica y en esos pacientes sí hay que tener bastante cuidado con ellos, ¿no? Hay que estar haciéndole monitoreo permanente, ¿no? Porque tenemos que prolongar el tratamiento se prolonga, como estamos viendo, ¿no? Puede llevarse el tratamiento hasta 3 meses. ¿No? De pasar de 2 semanas y si el paciente sigue con el mismo aislamiento del microorganismo, pues lo tendría que prolongar 2, 3 meses, valorar si le doy semanas de reposo para continuar con el tratamiento, ¿no? Es así. Ah, está bien, doctora. Gracias. George nos tenía una pregunta también porque levantó la manito. Bueno, sí, doctora. Una era la que ya hizo mi compañera, pero en todo caso ahorita quisiera preguntar, en realidad, ¿qué tan común es la asociación entre, por ejemplo, las neumoconiosis o las ocupacionales y las bronquiectasias, ¿no? Porque tenía entendido que si bien las bronquiectasias son también consecuencia más frecuentemente de posinfecciones, había una cierta prevalencia relacionada a sustancias tóxicas. En todo caso, ¿se podría asumir de que esas sustancias son por las neumoconiosis? Claro, lo que tú dices está dentro de las neumonitis. Mira la etiología, tenemos causas locales medioambientales, ¿no? Que pueden generar la aparición de bronquiectasias. Entonces, en los pacientes que tienen exposición a agentes particulados, sobre todo aerosoles, los que utilizan, pues, los que trabajan en la industria de la limpieza, que utilizan ácidos y estos agentes que son volátiles aerosoles, van a generar una respuesta a nivel pulmonar que se llama neumonitis de causa inflamatoria. Entonces, en ellos sí estos agentes van a ingresar a los bronquios, van a ingresar a los alveolos porque son aerosoles, o sea, tienen un tamaño pequeñito, pequeñito, mínimo de menos de 5 micras y se depositan. Y de acuerdo a la exposición van a generar inflamación peribronquial y con la consecuente aparición de bronquiectasias. O sea, sí hay una relación, pero es menor como estamos viendo ahí, ¿no? Que es menos del 1%, pero sí se puede dar, hay una también laboral. Gracias, doctora. Ujú. Bien, muy bien, chicos. Espero que hayan comprendido. Les he pasado una guía el día de ayer con la delegada del grupo. Hay que revisar la guía que les envié de Lancet, que ha sacado esta nueva actualización del 2021. O sea, todos los años hay actualizaciones, todas las actualizaciones nos dicen cómo enfocar al paciente. Entonces, revísenla, les va a servir de mucho. Les voy a enviar ya las diapositivas para que ustedes repasen de todas maneras. Y bueno, espero que hayan comprendido pues el tema del día de hoy, ¿ya? Con mi grupo nos vemos a las 11. Me gustaría quedarme ahorita, pero tengo que hacer un montón de cosas con mis pacientes. A las 11 nos vemos con mi grupo, ¿ok? Está bien, doctora. Muchas gracias. Ya Gracias, listo. doctora. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, cuídense.